continue with our Bible study series through the love-filled book of 1 John. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios bíblicos a través del libro de Primera de Juan, un libro lleno de amor de Dios. And I've titled this morning's Bible study, if you're taking notes, Obeying God's Commands. Y he titulado el estudio de esta mañana, Obedeciendo los mandamientos de Dios. But to begin, I want to ask you a question. Pero antes de iniciar, quiero hacerle una pregunta. What childhood memories pop into your mind when you hear the words obey and obeying? ¿Qué recuerdos de la infancia le vienen a usted cuando escucha las palabras obedecer u obediencia? To many people, the words obey and obeying are bad words, naughty words, dirty words. They don't like it. Para muchas personas, la palabra obedecer u obediencia son palabras horrendas, parecen groserías, no las quieren oír. For some of you, hearing the word obey might bring back memories of all the homework you had to obey your teacher and do. Para algunos de ustedes la palabra obediencia, les trae los recuerdos de toda la tarea que tenía que hacer para su maestro. For others of you, hearing the word obey might bring back memories of your parents and the times you didn't obey them. A algunos de ustedes le trae el recuerdo de sus padres y las ocasiones en que usted no obedecía. For some of us, we were taught that if we didn't obey God in Sunday school, boy, he was going to give us some swats. Para algunos de nosotros se nos enseñó que si no obedecíamos a Dios en la escuela dominical, Él nos iba a dar unos azotes. And because of some bad memories like that, people don't like it when they hear these words, obey and obedience. Y debido a estos recuerdos negativos, a las personas no les gusta la palabra obedecer u obediencia. But according to the Bible, the words obey and obedience are good words, are helpful words for you. Pero de acuerdo a la Biblia, la palabra obedecer u obediencia son palabras saludables, son benéficas para usted. These are words of instruction for you. Son palabras de instrucción para usted. These are words to lead you into God's good and perfect will for your life. Son palabras que le conducen a la buena y perfecta voluntad de Dios para su vida. See, God wants us to obey His commands because as our loving Father, God wants the very best for us. Verán, Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos porque Él como Padre amoroso desea lo mejor para nosotros. God wants us to obey His commands to protect us from the destructive power of sin in our lives. Él quiere que obedezcamos sus mandamientos para protegernos del poder destructivo del pecado en nuestras vidas. And in our Bible study this morning, we're going to be reminded of some of the tools God has given us to help us overcome sin. Así que en nuestro estudio esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de las herramientas que Dios nos ha dado para vencer el pecado y obedecer. We're going to look at 4 tools to help us obey God's commands. Vamos a observar 4 herramientas que Dios nos ha dado para obedecer los mandamientos de Dios. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please? We're in 1 John chapter 2 today. Así que vamos a iniciar leyendo en Primera de Juan capítulo 2 We'll begin from where we left off last Sunday with verses 3 and 4. y vamos a iniciar donde nos quedamos el domingo pasado, que son el versículo 3 y 4. 1 John chapter 2, read along with us, please. We'll begin with verses 3 and 4. Primera de Juan capítulo 2, lean por favor con nosotros versículos 3 y 4. We know that we have come to know him if we obey his commands. The man who says, I know him, but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Now keep in mind, the author, Jesus' disciple John, is writing a love letter from God to the church, to you. Recuerden que el discípulo de Jesús, Juan, está escribiendo una carta de amor de Dios hacia usted. And so this letter describes how we can have the loving relationship that God wants with us. Así que esta carta describe cómo tener esta relación de amor entre Dios y nosotros. And in this section of God's love letter to you, the focus is going to be on you obeying God's commands. Así que en esta sección de este pasaje, el enfoque será tu obediencia hacia los mandamientos de Dios. See, here's what we're going to see in God's heart and mind and opinion. Y esto es lo que vamos a aprender acerca del corazón y la opinión de Dios. God's love for him and God's obedience, your obedience to him are connected. En el corazón de Dios, tanto tu obediencia hacia Él y tu amor hacia Él están conectados, van unidos. Again, the way God gauges your love for him is your obedience to him. That's how God puts things together. Una vez más, la manera en que tú demuestras el amor que tienes a Él es por medio de tu obediencia. Así es como el Señor une estos dos aspectos. Now, John brings up this word obey right off the bat, verse 3. He says, we know that we have come to know him how? If we obey his commands. Así que Juan a la primera oportunidad saca esa palabra obediencia diciendo, sabemos que le amamos si obedecemos sus mandamientos. Do you know the words obey and obedience occur 223 different times in your Bible? ¿Sabes
tú que la palabra obedecer u obediencia ocurre 223 veces en tu Biblia? The reason these themes are so prominently featured is our obedience is really, really important to God. La razón por la que este tema se continúa a mencionarse en la Biblia es porque nuestra obediencia es muy importante para Dios. Did you notice here in verses 3 and 4 how important your obedience is? ¿Te das cuenta en estos versículos 3 y 4 qué tan importante es tu obediencia? God, through his word here, describes a person that doesn't really care about obeying at all. Did you see that description? Dios aquí en su palabra describe a las personas que en realidad no les importa nada. ¿Ven esa descripción ahí? Verse 3, we don't know God. Verse 4, the truth is not in him. What is it saying? That person's not a believer, really. En el versículo 3 y 4 dice que si no obedeces, entonces no conoces a Dios y la verdad no está en ti. ¿Qué significa? Que no eres un creyente y no eres salvo. What God is saying, and this is serious, church, is the person that has no desire to, or cares less about obeying God's commands in their regular life really isn't a Christian. That should really wake us up. Y esto es muy serio, cristiano, porque lo que Dios está diciendo es de que una persona que no le interesa obedecer a Dios en realidad no es salvo. Y esto debería despertar nuestra atención. Now, whenever we as Christians hear sermons about obeying and obedience, we all start dropping our head and are tempted to get discouraged and depressed. Y cada vez que nosotros como cristianos escuchamos un mensaje acerca de obedecer o la obediencia, empezamos a bajar los brazos y sentirnos deprimidos. Don't do that. This is an encouraging message. Just wait a bit. We'll get to that part. Y no hagas eso, este es un mensaje de ánimo, solamente tienes que esperar tantito, ahorita ahí viene. But the problem is when we hear sermons about obedience, is none of us obey God as much as we should. Amen? Y el problema es de que cuando escuchamos sermones o mensajes de la obediencia, We're all there. nadie de nosotros obedece tanto a Dios como quisiéramos. Amén. The Apostle Paul is the greatest Christian that ever lived. He's a great example to you. El apóstol Pablo fue uno de los mejores cristianos que ha existido y es un gran ejemplo para nosotros. And I want to read to you what Paul wrote about his own struggle to obey God. Sin embargo, déjame leerle lo que Pablo escribió acerca de su propia lucha para obedecer a Dios. Paul described his struggle to obey God this way, Romans 7:15. I don't understand what I do, for what I want to do, I don't do, and what I hate, I do. Struggle. Pablo escribe esto en Romanos 7, versículo 15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahí está la lucha. Paul continues, verse 21, I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. In my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in the members of my body, waging war. What a wretched man I am. Who can rescue me from this body of death? Verse 25. Oh, but thanks be to God through Jesus Christ. our Lord. Amén. En el versículo 21 continúa Pablo describiendo, dice así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha en contra, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Versículo 25, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amen. Amén. As a Christian, this struggle is yours. It was Paul's, but it's all of ours too. Y como cristiano, esta lucha aquí descrita es tuya también. Fue de Pablo, pero también te pertenece. We're not alone. Every single Christian throughout history has faced the same struggle we all fight through today. No estamos solos. Cada cristiano a través de la historia ha luchado con la misma batalla que hoy tú estás batallando. But let me give you some really good news right now. Pero déjame darte muy buenas noticias en este momento. The very reason you have this struggle is proof positive that you belong to Jesus and you're born again. Que el simple hecho de que tú tienes esta lucha en tu ser es una prueba positiva de que tú eres un nacido de nuevo. See, some people could care less. What's that? That doesn't mean anything to me. It shows they're not born again. They have no struggle. They just give in, cave into sin every chance they can. They don't have the Spirit to convict them. Verán, It's not porque hay you. personas que no les importa nada. ¿Qué es eso de la lucha? ¿Qué es eso del pecado? No les interesa. No tienen la intención de obedecer, no han nacido de nuevo. Just like us, Paul battled his sin in his flesh. But let me tell you, Paul also used the tools God had provided him to have victory or generally walk in victory. That's what we want to do. Así que como nosotros, también Pablo batalló con el pecado en su vida. Sin embargo, él como cristiano utilizó las herramientas que Dios le dio para caminar en victoria en esta batalla. Paul was a sinner, Paul struggled, but Paul walked in victory. Why? Pablo era un pecador, Pablo también batallaba, pero él caminaba en victoria. ¿Por qué? Paul used the power
to obey God that God had provided for him. It's the same power God's provided you. It's the power of the Spirit living inside of you. Pablo utilizaba el poder que Dios le había provisto para caminar en victoria y este poder es el mismo que Dios ha provisto para ti. Este poder es el Espíritu de Dios habitando en ti. And if you're taking notes in this, we see the first tool God has given us to help us obey his commands as Christians. Y si estás tomando notas, encontramos aquí la primera herramienta que Dios nos ha dado para vencer como cristianos. So on your screens, number one, God has provided us with the power of his Spirit to help us obey his commands. Número 1 dice, Dios nos ha provisto con el poder de su Espíritu para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. Let me repeat that. Number one, God has provided us with the power of his Spirit to help us obey his commands. Lo repito una vez más, Dios nos ha provisto con el poder de su Espíritu para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. The power of God, the Holy Spirit living inside of you, is more powerful than the power of sin and Satan and temptation out there in the world. More powerful. El poder de Dios que habita en ti es mucho más poderoso que el poder del pecado, la tentación y la carne que habita en el mundo. John's going to bring that up in this letter just a couple verses forward. Let me read it to you. 1 John 4:4. Y el apóstol Juan habla de esto exactamente allí en 1 de Juan 4:4. Talking about the struggle of sin. Hablando de la lucha con el pecado. You, dear children, are from God and have overcome them. Why? Because the one who is in you, the Holy Spirit, is greater than the one who is in the world. Satan, sin, death, temptation. 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes, el Espíritu de Dios, es más poderoso que el que está en el mundo, Satanás, el pecado y la tentación. Don't forget that, Christian, that the power of the Spirit dwelling inside of you is more powerful than the temptations and sins that attack you. No olvides esto, cristiano, que el poder que habita en ti es más poderoso que la tentación y el pecado que te está atacando. They might not seem like they're more powerful. You might not be accessing God's power, but according to God's word, they are more powerful and able to help you overcome the sins and temptations that you struggle with. Quizá no te parezca que el Espíritu es más poderoso, quizá no estás utilizando el poder que el Espíritu te ofrece, sin embargo la Biblia asegura que el Espíritu es más poderoso que las tentaciones y el pecado que te están atacando. Now what God wants and expects for us is to plug in to that power source, the Holy Spirit living inside of us. Y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros tomemos o busquemos acceso a ese poder, nos unamos a ese poder que Dios ha provisto para nosotros. What is the power that the Holy Spirit has for you? What does it include? What is it? What does it do? ¿Qué es lo que incluye el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que hace? Number one, it's wisdom to do the right thing and avoid temptations and avoid bad situations. Wisdom. Número 1, el poder de Dios te da sabiduría para tomar la decisión correcta. La sabiduría para evitar tentaciones o situaciones incorrectas es sabiduría. And number 2, it's strength. It's strength to overcome and say no to the attacks and temptations of the evil one. Y número 2 es fortaleza. Fortaleza para decir no y vencer todo mal que viene en contra tuya. Now that's the great news. Here's the bad news. It's not easy. Las buenas noticias son esas que acabamos de escuchar. Las malas noticias es que no es fácil. This is going to be a spiritual battle, a struggle that's going to last until you go home to heaven. Porque esta será una lucha, una batalla que va a estar en tu ser hasta el día que tú mueras y vayas al cielo. Now this is an important point, though. Obeying God should be a struggle for you, but for some Christians, it's not a struggle. Why? Ahora, este es un punto muy importante, porque obedecer a Dios debería ser una batalla diaria para ti. Sin embargo, para algunos no lo es. ¿Por Because the qué? second Satan attacks them or tempts them, they cave in and give in. It's so hard. I'm going to do it. That's not a struggle. That's caving in and giving up. La razón por la que no es batalla es porque en el momento que Satanás viene a tentar, ellos simplemente se rinden y dicen, no, yo me voy a entregar a esto. No están luchando, se están rindiendo al pecado. And if you live that way and you're a Christian, you live in constant defeat. It's a depressing place, and you end up not obeying God's commands. We don't want to be in that place. Y si tú estás I've haciendo tried it. esto, vas a vivir en derrota, en constante depresión y no vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Yo ya he vivido esto, lo he intentado y no funciona. It is a fight to obey God's commands every day. But let me remind you, it's a fight that's worth it. It's worth it. Es una lucha constante el obedecer los mandamientos de Dios, pero déjame recordarte que es una lucha que vale la pena. Now, here's a question I want to think about before we move on.
Why does God want us to obey his commands? Una pregunta con la que quiero meditar es esta. ¿Por qué es que Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos? Is God on some cosmic power trip where he wants to control you and make you his little slave? ¿Será que el Señor está en un viaje cósmico por allá donde lo único que quiere es controlarte y hacerte a su esclavo? No, the reason God wants you to obey him is that obeying God is the best thing for you. La razón verdadera por la que Dios quiere que obedezcas, es que obedeciéndole a Él, tú obtienes lo mejor de Él para ti. I want to remind you of just 5 of the many good things that will come your way if you obey God's commands. Quiero recordarte de 5, no solamente 5 de las muchas cosas que vienen a tu vida cuando obedeces los mandamientos de Dios. Number 1, when you obey God's commands, it leads you into the will of God for your life. Número 1, cuando obedeces los mandamientos de Dios, esto te lleva a la voluntad de Dios para tu vida. What do I do? What's God's will for my life? Obey God's commands, and I promise you, you'll find out because you'll be right there. ¿Qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Obedece y te prometo que vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Number 2, when we obey God's commands, God's blessings can flow upon us. Número 2, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, las bendiciones del Señor pueden fluir sobre nosotros. Jude put it this way in his letter, keep yourselves in the love of God, the place where God can pour out his blessings on you because he can trust you with them. Judas lo puso de esta manera al decir, manténganse en el amor de Dios, la posición donde el Señor puede derramar sus bendiciones sobre el cristiano. Jesus talked about this. Listen to what he said, Luke 11:28. Y también el Señor Jesús habló de ello ahí en Lucas 11:28. But Jesus said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it, obey it. That's the word blessed. Oh, so how happy. Dice ahí el Señor, dichosos o bienaventurados más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Number 3, when we obey God's commands, we behave better in our relationships. Número 3, cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, nos comportamos mejor en nuestras relaciones. You want to be a better spouse, parent, child, or friend? Here's how you do it. You don't even have to read a big book. Obey God's commands and you will do it. Tú quieres ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor amigo. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que leer un librote, simplemente haz esto. Obedece los mandamientos de Dios para tu vida. Number 4, when you obey God's commands, you're protected from the damage and destruction that sin brings. Número 4, cuando obedeces los mandamientos del Señor, tú recibes protección del daño que el pecado trae a tu vida. 5th and finally, when you obey God's commands, you're storing up eternal treasure, reward in heaven. Y número 5, cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, estás acumulando tesoros allá en el cielo, recompensas. Church, it's a struggle to obey God's commands. Iglesia, es una lucha obedecer los mandamientos de Dios. But many things happen when you obey God's commands, and they're all good. Sin embargo, muchas cosas suceden cuando obedeces los mandamientos de Dios y todos ellos son buenos. Let's continue on here and read verse 5. Vamos a continuar leyendo versículo 5. But if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in him. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Now we find out something else really important about obeying God's commands right here at the start of verse 5. Encontramos algo más importante con respecto a la obediencia a Dios. Lo encontramos ahí en verso 5. In this letter to us, Christians in the church, we read this a bit, but if anyone obeys. What does that mean? Why is that word important, if? Este pasaje dice, y si alguno, ¿qué significa esto, si alguno? It's a reminder that you have a choice to obey or disobey God's commands in every single decision you make. God, in his wisdom and love for you, created you with free will. You get to make your own choice. Lo que significa esto es de que tú tienes la opción de obedecer o no obedecer los mandamientos del Señor. Debido a que el amor que Dios te ama, Él te dotó con libre albedrío. Tú puedes elegir obedecer o no obedecer. So each day we're going to have thousands of opportunities to obey God's commands or disobey God's commands. Así que durante la vida vamos a tener miles de oportunidades para obedecer o desobedecer el mandamiento de Dios. So how about you? How do you respond when God tells you he doesn't want you to do something? Así que, ¿qué de ti? ¿Cómo respondes cuando Dios te dice que no quiere que hagas algo? But it's so fun, God.
Pero Señor, es tan divertido. Do you trust him and obey him even though it's a sacrifice? Or do you have to try and sneak off hoping he doesn't see it? I'm going to do it anyway. ¿Eres tú de los que confían en Él y lo obedecen sabiendas de que es un sacrificio? ¿O eres de aquellos que se van a hurtadillas y hacen su voluntad? How do you respond to God's commands for you? What's your general pattern of living? ¿Cómo respondes a los mandamientos de Dios? ¿Cuál es tu patrón general de vida? As I was thinking about that this week, I was reminded back to the time my son Daniel, he was 2 years old. Cuando el pastor estaba preparando este mensaje, se recordó de su hijo Daniel cuando tenía 2 años. As a 2-year-old, my son had a burning desire to stick forks in electrical sockets in the A 2 wall. años de edad, Daniel tenía Metal ones el only. deseo ardiente de meter tenedores a los enchufes de la electricidad. His 2-year-old mind was so sure that it would be fun if he could just stick it into that slot, that electrical slot. En su mentecita de 2 años, él estaba seguro de que iba a ser muy divertido meter el tenedor ahí a ese hoyito de la electricidad. And I'd catch him a number of times. Where's Daniel? Where's Daniel? He'd be sitting with the forks trying to stick it into the wall. Good thing it wasn't coordinated. Y en muchas not a ocasiones lift, el pastor it's decía, ¿y dónde está Daniel? Y ahí estaba Daniel hincado tratando de meter el tenedor al hoyito. So I told my son, you cannot stick forks in electrical sockets. Obey my command. Entonces el pastor le dijo a su hijo, no puedes meter tenedores a los enchufes de la electricidad. Este es mi mandamiento, obedécelo. Oh, he was so mad. He was sure Dad just doesn't want me to have any fun. Y Daniel estaba tan enojado y en su mente yo creo que pensaba, mi papá no quiere que me divierta. Now, as my son's father, why did I give him that command? Pero él como padre, ¿por qué le dio este mandamiento? Because I wanted the best for him. Porque él quería lo mejor para su hijo. Now, I knew that he wasn't smart enough to understand why. I want 2 things from him. Please trust me and please obey me. It's going to work out for the best for you. Pero a él sabía 2 cosas. Número 1, que su hijo no iba a entender. Sin embargo, él le pedía a su hijo, sabes que confía en mí, ya que yo quiero lo mejor para ti. I know this seems fun to you, son, but this will harm you. I'm going to protect you and give you this command. You don't have to understand why. Please trust me and obey me. Yo sé que esto parece divertido para ti, hijo, pero tienes que confiar en mí. Yo sé lo que te estoy diciendo. Por favor, confía y obedece mi mandamiento. Christian, that is the same reason why your loving Heavenly Father gives you certain commands to obey. Y cristiano, es la misma razón por la cual tu Padre amoroso en los cielos te da ciertos mandamientos para tu See, vida. your Father knows that there's benefits and blessings for obeying Him. He wants to give those to you. ¿Sabes por qué? Tu Padre sabe que hay beneficios y bendiciones en la obediencia y Él quiere darte todos ellos. But remember, you have the choice, don't you? Pero recuerda, si alguno, o sea, tú tienes la elección. There are also consequences and discipline for not obeying God's commands. Y esto significa que existen también consecuencias y disciplina por no obedecer los mandamientos de Dios. Let me remind you 4 of the tragic results that occur when we ignore God and don't obey His commands. Y déjeme recordarle de 4 resultados trágicos que vienen a la vida de alguien que no obedece los mandamientos de Dios. Number 1, when we disobey God's commands, we miss out on God's best for us. Número 1, cuando desobedecemos a los mandamientos de Dios, nos perdemos de lo mejor de Dios para nosotros. We've seen this in people in our church running off and getting married, ignoring the counsel of their pastors, refusing marriage counseling. We just love it. We want to have sex. We're going to get married right away. It wasn't God's perfect will. They might still be married, some aren't, but they're miserable today. They missed out on God's best. Y esto lo vemos a diario en cristianos que dicen, ¿sabes qué? Me gusta la muchacha, quiero tener relaciones con ella, no escucho el consejo de mis pastores, no recibo consejería prematrimonial, simplemente nos unimos, hoy los vemos, algunos divorciados, otros siguen unidos en ese matrimonio, pero miserables, desdichados, porque no obedecieron a Dios. Number 2, when we disobey God's commands, we fall out of the good and perfect will of God. Always, Número every time. 2, cuando tú no obedeces los mandamientos de Dios, te sales fuera de la buena voluntad de Dios que es perfecta. Just as obeying God keeps you in His good and perfect will, disobeying gets you off His good and perfect will. You're in the wrong direction. De la misma manera en que el obedecer te mantiene en su buena y perfecta voluntad, el desobedecer te saca de esa perfecta voluntad y vas a una dirección equivocada. Number 3, when we disobey God's commands, we quench the Holy Spirit. What's the results of that? Número 3, cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, apagamos al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Well, the love, joy, peace, all of those things immediately drain out of our life the fruit of the Spirit when we quench the Spirit.
we're miserable. Lo que sucede es de que todo lo que son los frutos, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz y todos estos, en el momento que desobedecemos, se salen por la ventana de nuestra vida y nos vivimos miserables. Number 4, when we disobey God's commands, it's easy to harm and even destroy our relationships because we're walking, living, speaking in the flesh, not the spirit. Y número 4, cuando nosotros estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios, es más fácil herir, incluso destruir las relaciones que amamos, porque no estamos caminando los mandamientos del Señor. Now, what can we do when we blow it and fail and disobey God? Because that happens with all of us. Y ahora, ¿qué podemos hacer cuando nosotros la regamos, desobedecemos al Señor? Porque eso nos ha sucedido a todos. Can we curl up in a ball, suck our thumb, and cry in the corner? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lynn thinks we ¿Enrollarnos, can. acurrucarnos, Yeah, I guess we chuparnos el dedo en una esquina? ¿Podemos hacer eso? Bueno, sí se puede. I've done it before. It didn't help much Lo he yesterday. hecho. Just kidding. Lo he hecho algunas veces y no me ayudó ayer precisamente. If you were with us last Sunday, we learned what we do when we do disobey God's commands. Si usted estuvo con nosotros el domingo pasado, aprendimos acerca de qué hacer cuando desobedecemos los mandamientos de Remember Dios. God's gifts, confession and repentance. We get back on the path of God's will, and we make renewed effort to obey God's commands. That's what we do. Recuerden el don de Dios. Él nos dio la confesión y el arrepentimiento. Por medio de ello, nosotros regresamos al camino y damos un nuevo esfuerzo por mantenernos en la obediencia para con Él. Now let's look at this text here in verse 5, because here we see two of the tools God has given us to help us obey His commands. Ahora, una vez más, vuelva a ver el versículo 5 porque aquí encontramos dos de las herramientas que Dios nos da para obedecer sus mandamientos. We see our first tool mentioned, our second tool at the beginning of verse 5, if anyone obeys His word. Al principio del versículo 5 nos dice que si alguno, y esta es la segunda herramienta, si alguno obedece su palabra. What is the main way that God delivers His commands to you? It is through His word, the Bible that you have in your hands right now. ¿Cuál es el medio principal por el cual el Señor te entrega sus mandamientos? Es la Biblia, su palabra, lo que tienes en la mano ahorita. And in this we see our second tool God has given us to help us obey His commands. Y aquí encontramos la segunda herramienta que Dios nos da para obedecer sus mandamientos. Number 2, God has provided us the truth of His word to help us obey Him. Número 2, Dios nos ha provisto de la verdad de su palabra para ayudarnos a obedecer. Let me repeat that. Number 2, God has provided the truth of His word to help us obey Him. Una vez más, Dios nos ha provisto con la verdad de su palabra para ayudarnos a obedecerle. See, God wants to guide you and lead you, and the primary way that He is going to do that is through the truths in His word. Sabes, el Señor quiere guiarte y dirigirte, y la manera principal como Él lo hace es a través de las verdades de su palabra. God doesn't want us to be questioning what His will is. That's why He's made His commands very clear to us in the Scriptures. We got to be the ones that search them out when we have a question or an options or situations we're facing. Verán, Dios no quiere que vivamos con la incógnita de cuál es la voluntad de Él. Es por eso que nos ha provisto su palabra, para que nosotros voluntariamente busquemos en ella y encontramos exactamente la voluntad para nuestras vidas. See, there's going to be times when you're not sure what God wants you to do. The first place you do is go search your word. Second place, go to one of your pastors or a Christian you respect and ask them to help you find out what God's will is for that. Y sí existe la ocasión en la que tú te preguntas cuál será la voluntad de Dios, y lo primero que tienes que hacer es ir a la palabra del Señor. Número 2, ir a tus pastores, a tus líderes o un cristiano en el que confíes y preguntes, indagues acerca de su voluntad. We see our third tool to help us overcome, to help us obey God's commands in the middle of verse 5. If anyone obeys His word, here it is, God's love is truly made complete in Him. Ahora también encontramos aquí la tercera herramienta y dice en el versículo 5 que el amor de Dios, permítame, el amor de Dios se hace completo, se manifiesta plenamente en Él. See, as we obey God's commands, first off, we stay in a place where God can pour His love and His blessings upon us. En primer lugar, cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, nos posicionamos en el lugar exacto donde el Señor puede derramar sus bendiciones sobre nosotros. But here's how it's going to help you the most if you really think it through. Pero aquí es donde te va a ayudar más si de verdad le metes coco a esto. God has poured out His love upon you. He's done everything He can, given the life of His Son to prove His love. El Señor ya te ha mostrado cómo te ama. Él ha puesto a su Hijo, Jesucristo, en amor por ti. Amen? Now, none of us doubts God's love for us, I hope. Así You que shouldn't. nadie de nosotros, en base a eso, dudamos del amor de Dios por nosotros. Eso espero.
But here's why this is so important, love, because there's one way God asks you to show you your love for him. Pero aquí viene el otro aspecto del amor, que hay una forma en la que Dios espera que tú le muestres tu amor por Él. Through telling him and singing praises, I love you so much. That's nice, but that's not the primary way. ¿Será a través de decírselo y cantar alabanzas y decirle que lo amamos mucho? Bueno, eso sí es agradable, sin embargo, eso no es lo que Él está pidiendo. I show him how much I love him by sitting in church in the uncomfortable red chairs at Calvary Chapel Rosarito. Important, not the primary way. Le muestro cuánto lo amo sentándome en esas sillas rojas tan incómodas de Capilla del Calvario Rosarito. No, es importante, pero no es así. The primary way God asks you to show your love for him is by obeying his commands. El medio principal por el cual el Señor espera que tú muestres tu amor hacia Él es obedeciendo sus mandamientos. God, thank you for your love for me. I'm going to show you my love for you by obeying your commands. That's what he wants. That's his primary way. Dios, gracias tanto por tu amor por mí. Ahora te voy a demostrar mi amor por ti obedeciendo tu palabra. Así es como Él espera que lo hagamos. So number 3, it's right there on your screens. God has provided us with his love to help us obey him. Así que número 3, ahí está en su pantalla, Dios nos ha provisto de su amor, con su amor, para ayudarnos a One more obedecer. time, God has provided us with his love to help us obey him. Una vez más, Dios nos ha provisto con su amor para ayudarnos a obedecerle a Él. Jesus talked about this. Listen to what he said, John 15:10. Jesús habló acerca de esto en Juan 15:10. If you obey my commands, you remain in my love, just as I obeyed my Father's commands and remain in his love. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. In God's heart and mind, your love for him is shown mainly in your obedience to him. That's what he asks for us. En la mente y corazón de Dios, la única forma en la que tú, o la manera más principal en la que muestras tu amor es en tu obediencia a sus mandamientos. We'll finish up this morning. Let's read verse 6. Vamos a terminar esta mañana leyendo versículo 6. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. So in this closing section about obeying God's commands, we're told we need to walk as Jesus did. Aquí en esta sección acerca de la obediencia nos dice aquí debemos caminar o vivir como Jesús vivió. As Christians, Jesus is our example. And remember what he said? I always do my Father's will. I always obey his commands. That's what he meant. Como cristianos, Jesucristo es nuestro ejemplo. Y recuerda lo que Él dijo, yo siempre hago la voluntad de mi Padre. So our goal is to live our lives the same way Jesus lived his. Así pues, nuestra meta es vivir nuestras vidas tal como Jesús vivió la suya. That reminds me of the two little brothers that were always fighting, Fernando and Oscar. Y eso me recuerda a esos dos hermanitos que siempre estaban peleando, Fernando y Oscar. There was only one cookie left in the house, and as usual, little Fernando and Oscar were fighting over it. Quedaba nada más una galleta en la casa y como siempre Fernando y Oscar estaban peleándose por ella. So their mom, a good Christian lady, happened to be named Esther, heard their arguing, runs into the kitchen and says, "Boys, what would Jesus do with that cookie?" Y en ese momento su mamá, una buena cristiana que de pura casualidad se llama Esther, los escuchó discutir y corrió a la cocina y les dijo, niños, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagan con esa galleta? Well, little Oscar said, "Mom, Jesus would let the other person have the cookie." Entonces Oscar dijo, ¿sabes qué, mamá? Jesús permitiría que la otra persona se quede con la galleta. That moment, little Fernando said, "Okay, Oscar, today you can be Jesus." He grabbed the cookie, ran and ate it. Entonces el pequeño Fernando dijo, ok, Oscar, hoy te toca ser Jesús a ti, así que agarró la galleta y se fue corriendo a comérsela. Jesus' life of love and obedience to the Father is our model. El amor de Jesucristo, modelado por medio de su obediencia, es nuestra meta. And in this we see our fourth and final tool God has given us to help us obey his commands. Y aquí encontramos la cuarta herramienta con la que el Señor nos ha dado para obedecer sus mandamientos. Number 4, God has provided us with the example of Jesus to help us obey him. Número 4, Dios nos ha provisto con el ejemplo de Jesús para ayudarnos a obedecer. One more time, number 4, God has provided us with the example of Jesus to help us obey him. Número 4, Dios nos ha provisto con el ejemplo de Jesús para ayudarnos a obedecer. When Jesus had a decision to make, he didn't think what other people would think about it or how it would affect other people. His one factor was, what's my Father's command on this? That's it. Cuando Jesús tenía una decisión que tomar, Él no pensaba cómo le iba a afectar a otras personas, qué iban a opinar otras personas. Su factor determinante era, ¿qué dice mi Padre?
Following Jesus means you make that same decision. Seguir al Señor Jesucristo significa que tú tomas esa misma decisión. We love all people, but pleasing them is not our primary desire. Our primary desire is what's God's commands on this, and I want to obey it. Nosotros amamos a todas las personas, pero no es nuestro deseo principal agradar a la gente. Nuestro deseo principal es cuál es el mandamiento de Dios. Remember 20 years ago when those cool bracelets came out, WWJD, what would Jesus do? ¿Recuerdan hace como 20 años cuando aparecieron esos brazaletes que decía, ¿qué haría Jesús? The point was you wear it, and whenever you have a decision, you look at it and you remember, oh, I'm going to do what Jesus did. La idea de esos brazaletes era de que te lo ponías y cuando tenías una decisión importante que tomar, mirabas el brazalete y decías, ¿qué haría Jesús? Well, 20 years ago, I bought one and went on a wicked sin streak, so I had to tear it off and throw it away. They don't work, but the theme was right. Hace 20 True. años el pastor compró la suya y se dio cuenta de que no le funcionó mucho, se iba muy al lado negativo. El principio era el correcto. But the point is, the point was correct. You know what? I want to try and do what Jesus would do. What would Jesus do? He'd obey God's commands on it. El principio era este, voy a tratar de hacer lo que Jesús haría. ¿Y qué era lo que Jesús haría? Obedecer al Padre. Christian, God loves you so much. He wants the best for you. Cristiano, Dios te ama tanto que desea lo mejor para ti. The number one most important and most common request God has given you in His Word is, please obey my commands. Y la petición más común y más que se repite tanto en la Biblia es, hijo, obedece mis mandamientos. God knows it's not easy, but God also knows that it's the best thing for you. That's why He keeps asking you and reminding you over and over again, please obey my commands. Dios sabe que no es fácil, pero también Dios sabe que eso es lo mejor para ti. Por lo tanto, una y otra vez sigue diciendo, hijo, obedece mis mandamientos. Not only does God ask us to obey His commands, but God has provided help for us to do it. Pero no We need it. solamente Dios nos pide obedecer sus mandamientos, Él ha provisto de la ayuda que necesitamos para lograrlo. God has provided the power of His Spirit to help us obey His commands. Dios nos ha provisto del poder de su Espíritu para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. God has provided us the guiding truth of His Word to help us obey His commands. Nos ha dado la verdad que nos guía, la verdad de su palabra para obedecer sus mandamientos. God has provided His love for us to help us obey His commands. Nos ha provisto de su amor para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. God has provided Jesus as our example to help us obey His commands. Y nos ha dado a Jesucristo como nuestro ejemplo y así obedecer sus mandamientos. Church, God has us studying this passage on this Sunday for a reason. Iglesia, Dios nos tiene en este domingo estudiando este pasaje por una razón. Because He wants us to all band together, make a renewed effort in our personal walks to obey God's commands. And He wants to help us do it. We Porque can Él lo que encourage each quiere other es que too. cada uno de nosotros nos rindamos juntos y tomemos una decisión personal de obedecer y caminar en sus mandamientos. Let me tell you the areas you attack first, Déjame decirte qué área es la que debes de atacar primero. the ones you're struggling with the most. Aquellas con las que estás luchando más. Don't focus on all the ones you already obey. You're doing great in those. Keep it up. Focus in the ones you're struggling most in. No te enfoques en aquellas en las que ya estás obedeciendo, estás haciendo bien, sigue adelante, pero enfócate en aquellas en las que estás flaqueando. See, those struggles are the ones that God wants you to use that help and move back into obeying God's commands in those areas. Porque verás, es en esas luchas en las que Dios quiere que utilices sus herramientas y así puedas vencer y caminar en sus mandamientos. Here's what we find as we walk more and more in obedience to God's commands. Y esto es lo que nosotros encontramos al caminar más y más en obediencia en los mandamientos de Dios. It's a blessed life. It's a fruitful life. It's a fulfilling life that God created you Que for. nos da como resultado una vida bendecida, una vida fructífera, una vida plena. And church, that's some good news. Y eso sí son buenas noticias. Amen? Amén. Amen. You know, it's good news for all of us that are Christians here today.